Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Padre les continúe bendiciendo. Saludos en esta mañana. ¿A quién tenemos ya por aquí conectados? Están mi hermana Ani, mi hermano Gastón. Buenos días. El Padre les bendiga. Juan Felipe Juan Manuel Valderrama, el pastor Juan Manuel. El Señor Jesús te bendiga. Saludos, muy buenos días. La tía Roxana, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, el Padre te bendiga más también. Ahí está mi hermana Gabriela, hola, buenos días, el Padre la bendiga. Martín Gustavo, el Padre te bendiga también. Bueno, buenos días para todos. Ahí está mi hermano Rafael Peralta también. Rafa, el Padre te bendiga, buenos días. Muy buenos días. Y bien, entonces aquí estamos agradecidos con el Padre por este tiempo, por un día más, porque bueno, con el entendimiento ya sabemos, un día más significa un día menos y bueno, hoy estamos más cerca que cuando creímos al principio y le damos gracias al Padre por esa verdad y bueno, por este tiempo, por poder compartir juntos esta vida de fe. Ahí está Mayra Vega, Jairo Guzmán, el Señor les bendiga y bueno, hermanos amados, para que nos rinda sin más dilación, vamos a encomendarnos a Él, al Padre, a su gracia, a su buena voluntad, vamos a clamar para que sea el Padre pues por medio de la obra gloriosa, maravillosa de su Santo Espíritu y a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Entonces, pues capacitándonos y abriéndonos las escrituras, dándonos la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de ellas, para que pues seamos entonces instruidos y así como el niño Jesús, recuerdan, carecía en gracia y en sabiduría para con Dios y con los hombres. Entonces que también esa gracia sea hoy sobre nosotros. Oremos. Dios el Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo, mis hermanos puestos de acuerdo, venimos, Padre nuestro, delante de ti, reconociendo, confesando tu deidad y exclusividad como el único Dios verdadero, creador de cielo y tierra, de todo cuanto existe, de todo cuanto hay, y también, Padre nuestro, para reconocer y confesar a tu Hijo Jesús el Cristo, el que enviaste al mundo como único, suficiente Señor y Salvador de nuestras almas para manifestar, Señor, que ha sido y es únicamente tu gracia, tu misericordia, tu amor y tu bondad la que nos permiten hoy poder, Señor, justificados por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo, tener paz para contigo, tener este privilegio de compartir y disfrutar tu santidad y decirte, Abba, Padre, Padre nuestro. Te damos gracias, Dios de los vivos, por esta salvación tan grande, porque esta vida, 1000 vidas, no serían suficientes para pagar este gran privilegio porque con lazos de amor y de misericordia hasta este día, con lazos de amor y de misericordia hasta este día, con la diestra poderosa de tu justicia nos has sostenido y nos has traído hasta aquí. Te damos gracias, Padre bueno. Gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Y Padre también, Señor, venimos puestos de acuerdo para clamar por la fe en tu Hijo Jesús, el Cristo, Padre, que seas tú a través de esa obra gloriosa, maravillosa de tu Santo Espíritu, abriéndonos tu palabra escrita, Señor, dándonos la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación, Señor, de ella, manifiéstate por favor a nosotros a través de ella, Señor, ábrenos las escrituras, permítenos, Señor, por medio de ella, Señor, encontrar, ver, Señor, ese plan maravilloso, eterno de redención que tú, por medio de tu Santo Hijo Jesucristo y a través, Señor, de la obra gloriosa de tu Santo Espíritu, de tu Santo Espíritu estás llevando a cabo, Señor, y estás dando testimonio, Señor. Por favor, Padre nuestro, danos, Señor, la revelación del Evangelio de tu Hijo Jesucristo, Padre. Ayúdanos a conocer y a entender bien y mejor, Señor, ese plan eterno de salvación, Padre. Por amor a tu nombre te lo pedimos, Padre, porque en el sepulcro nadie invocará tu nombre y nadie alabará tu nombre en el Seol. Ayúdanos, capacítanos, Señor, para la gloria tuya, Señor, para que tu nombre santo sea glorificado, te lo pedimos. Y a tu gracia, Dios bendito, tu buena voluntad, nos encomendamos. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Bien, amados hermanos, entonces, bueno, de nuevo, entonces, bienvenidos todos a este tiempo. Ahí está Yesenia, está la hermana Mariela Ortiz, María Lucero. Jesús les bendiga a todos. Fabricio, el Señor le bendiga. Bendiciones para todos. Bueno, entonces, como les comentamos ayer durante el culto, perdón, nuestro servicio, hoy vamos a darle comienzo a la carta. En este momento vamos a dar inicio a la carta a los Efesios, al capítulo 2, y vamos a ver durante esta semana trabajar.
Dios mediante, los versículos del 1 al 10. Entonces, bien, para que entonces nos ubiquemos, carta a los Efesios, continuamos y ahora ya avanzamos, gracias al Padre, al capítulo 2. Vamos a hablar entonces de esta porción que está en el capítulo 2 y vamos a ver los versículos del 1 al 3. Hoy vamos a ver entonces los versículos del 1 al 3. Vamos a enfocarnos entonces en esos 3 versículos, renglón por renglón, línea por línea, mandamiento tras mandamiento. Bien, dice así. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Entonces, bien. Importante entonces, mis hermanos amados, vamos a ver ese versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bien, entonces, acuérdense que está siguiendo, digamos, la idea que está dejando atrás. Entonces, está conectándola. Ese y, Él, entonces está haciendo referencia a, entonces, Dios el Padre y su plan maravilloso que entonces vimos está plasmado en el capítulo 1. Entonces, importante para que podamos seguir bien la secuencia de la forma, de la manera que yo puedo y veo como tal, la distribución de esta porción, de esta carta, perdón, es de esa manera como se las acabo de explicar, de mencionar. En el capítulo 1 yo veo que entonces está dando la idea de el plan en sí mismo de lo que es entonces ese misterio de el evangelio y del plan de Dios eterno de redención. Y aquí, a partir entonces del versículo, del capítulo 2, lo que entonces empezamos a ver es cómo ese plan entonces se está entonces llevando a cabo, se está efectuando. Entonces ese y es para, como tal, enlazar. Entonces este es el plan y ahora este es el desarrollo. Entonces, y él, entonces está hablando acerca, entonces, él, Dios. Entonces ya sabemos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos sin mancha. Ya tenemos entonces rápidamente esa idea, esa claridad acerca del plan de Dios. Y bueno, entonces, como les digo, aquí empezamos a ver el apóstol, por medio del Espíritu Santo, a través del apóstol, esa es la forma correcta, nos empieza entonces a mostrar cómo es que ese plan eterno, maravilloso de redención del Padre a través de la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios, revelado por el Espíritu Santo, se lleva a cabo. Y entonces lo primero que dice es que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en pecados y delitos. Bien, entonces la Biblia nos da entonces y nos da claridad y entendimiento acerca de eso, y es importante entonces que digamos entonces lo podamos nuevamente repasar y cada vez más con conocimiento bíblico podamos tener más firme entonces esos argumentos que sustenten la verdad de Dios. Recordemos que vimos el viernes acerca de el primer Adán y el postrer Adán,
vimos entonces cómo efectivamente así, entonces de manera maravillosa, desde el principio cuando Dios, digámoslo, en el huerto instaura a Adán como representante, como cabeza de lo que es entonces el cuerpo, ¿se acuerda? Como representante, digámoslo así, plenipotenciario, representante, ¿qué otro título podemos darle? Legal, federal. Federal, ¿sí entienden ustedes el concepto de federal? Entonces, como digamos en Estados Unidos es una federación, una unión de estados, pero tienen un representante y el representante es el presidente. Pero el representante es el presidente de los Estados Unidos, es el que representa la federación, la unión de estados. Entonces es ¿cierto? El estado es la cabeza, pero está unido por varios estados. Y el representante federal de los Estados Unidos es el presidente. ¿Ve? Él es entonces la cabeza, él es el representante de la federación. Eso entonces es lo que vemos en el huerto del Edén. Dios está poniendo de representante a Adán de entonces la creación. Acuérdense, muy importante, tal vez entonces, digamos, en el estudio, aunque yo sé que lo hemos tocado, pero tal vez lo sesgamos o lo sesgué pues un poco al decir que es representante del género humano, pero recuerden, no solamente del género humano, sino que acuérdense que la creación toda entera a una gime. Primera de Corintios, perdón, 15. Perdón, ay, espere. Primera de Corintios. Ah, no, aquí está hablando de lo de la... espere, también un segundo aquí ya rápidamente los busco porque me fui, aquí están hablando de la entrega del reino al Padre por medio del Hijo, pero aquí esa escritura se me fue. Gime. Aquí entonces en Romanos, perdón, sí, sí. Romanos capítulo 8 para que entonces tengamos en cuenta también esa arista, porque lo hemos, digamos, o lo sesgué, hablando acerca de que esa representación federal, llamémoslo, de este hombre en el huerto no es incluso solamente sobre la raza humana, sino sobre toda la creación. Acuérdese que entonces él lo puso y le digo claramente, gobernad la tierra y sojuzgadla, señoree sobre las peces y las aves. Entonces, capítulo 8, donde habla acerca efectivamente de la herencia de los hijos de Dios y dice en el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, ojo, de corrupción a libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, bien, está claro, maravilloso. Y bueno, qué bueno el Padre que es también precisamente de este tema es que estamos hablando. Entonces, de la esclavitud de corrupción. ¿Ve? Esclavitud, ese es el término. Porque también la creación misma será libertada. Entonces está hablando de que incluso, escúchenme bien, todo lo que conocemos, los animales, las plantas, todas están sujetas a esa esclavitud de corrupción.
Porque entonces vemos que, como les decía, esa, digamos, bendición que recae de manera federal sobre ese representante en el huerto que es Adán, entonces también la consecuencia recae sobre todo lo que él entonces a sí mismo representa. ¿Ven? Entonces, por decirles más acerca de ese ejemplo que estamos dando, digamos, incluso del presidente de los Estados Unidos. El expresidente de los Estados Unidos toma una decisión. Y entonces, ¿se acuerdan? George Bush. Entonces, finalmente, él dijo que sus asesores le habían comentado de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Y entonces había que destruirlos y había que invadir Irak. Y el presidente toma entonces una decisión y entonces él, como representante entonces del gobierno, le declara la guerra a Irak. Entonces él es el representante. Y mucha gente no está de acuerdo y vemos que hacen protestas y todo, pero ¿qué pueden hacer si la cabeza de alguna manera, entiéndanme, es la que entonces los representa y toma la decisión? ¿Ven? Entonces firma un acuerdo de paz, entonces es el país entero, o sea, el Estado entero, me refiero, la federación entera. Todas las decisiones que este señor entonces toma los afectan al resto, porque son entonces es ese representante federal. Bien, entonces ese punto ya no le puedo dar más vueltas. Si está claro, esperemos con la ayuda del Señor. Entonces, bien, miren bien, qué bueno el Señor, porque esta parte, digamos, de alguna manera yo no la tuve presente cuando hablamos de eso, y entonces aquí el Señor, bueno, nos está ratificando. No solamente es representante, escúchenme bien, en sí del género humano, sino de todo lo que es la creación. Porque acuérdese que entonces en el huerto del Edén el Señor trae a los animales, ¿se acuerda? Y todos los animales a los que Adán puso nombre, así se llamó. Todo eso es. Porque Él es el Señor. Él es la cabeza. ¿Ve? Él es el Señor. Él es la cabeza. Y bueno, entonces vimos cómo en la sombra en el Antiguo Testamento, por Sedequías y todo esto, cómo efectivamente cuando el rey cae, la consecuencia, el pecado del rey. Entonces, en el pecado del rey, él lo que hace es que induce al pueblo a la cabeza, cae la cabeza entonces y el resto cae con él. ¿Ve? Eso es el testimonio bíblico. Y aquí usted y yo leemos y claramente él le está diciendo, él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando en Juan capítulo 3 Nicodemo viene a nuestro Señor Jesucristo y le dice del corazón, o sea, le dice, perdón, de, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Lo primero que nuestro Señor Jesucristo le dice es, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. ¿Puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? ¿Cuál es la palabra entonces? La respuesta, si no naces del agua y del espíritu no puedes entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y entonces está el Señor Jesucristo diciendo que es nacido de la carne. Y allá en Romanos capítulo 8, entonces el mismo entonces retoma el Espíritu Santo la explicación del Evangelio. Acuérdense que todo lo que es el testimonio apostólico es entonces en sí el hecho como tal, el Evangelio y la revelación del Evangelio. La revelación, el Evangelio es la buena noticia acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, y el testimonio es la revelación de esa buena noticia. ¿Acuerdan en Apocalipsis la revelación de Jesucristo? Todo el tiempo está lo que está haciendo es revelando. Entonces, en Romanos capítulo 8, rápidamente, miramos, y entonces aquí habla
acerca de eso. Estás tomando y está el Espíritu Santo volviendo, acuérdense, Él os recordará todas las cosas, Él me glorificará, porque tomará lo mío y lo hará saber. Entonces dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Recuerde, pero los que no están en Cristo Jesús hay que una condenación. Hay una condenación. Y entonces, ¿a qué desarrolla la idea se refiere esa condenación? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces está llamando, escúchenme bien, aquí, porque hay que tener discernimiento cuando habla de, entonces, a los que andan según la carne, aquí. Están llamando entonces a los que están en la carne o a los que son de la carne, a los que están entonces bajo esa condenación. Bajo esa condenación. Los que están todavía bajo esa condenación, los que están aún en esclavitud. Entonces los llama conforme a la carne. ¿Ve? Y dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ojo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ojo, aquí es donde debemos centrarnos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son, palabra importante, enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Cuando usted y yo vemos a nuestro Señor Jesucristo todo el tiempo en esa controversia con los fariseos en el Evangelio y los saduceos, todo el tiempo lo que está explicándoles es esta verdad aquí revelada. Esto es lo que les está explicando. Coincide esto con lo que entonces dice aquí, porque no cambia. La idea tiene que, y continúa siendo la revelación, es la misma. Aquí es a la iglesia que están en Romanos, en la iglesia que está en Roma, carta a los romanos, y aquí es a la iglesia que está en Éfeso, pero el mensaje en sí, aunque digámoslo así, varíe en la forma, el modo, tiene que ser y es el mismo. Porque es un evangelio. Y esto aquí, entonces, escúchenme bien, no está siendo escrito o está entonces el hermano Pablo escribiéndolo porque él es un rabino, estudioso, conocedor. No. Acuérdese que él está diciendo que todo eso lo ha dejado y lo ha echado y lo tiene por basura. Y que no se ha propuesto entonces, y cuando vine a vosotros no vine con palabras de sabiduría ni persuasión humana, sino en el poder del Espíritu Santo. Y me propuse no saber de otra cosa, sino de Jesucristo y de este crucificado, perdón. ¿Ven? Entonces esa es la explicación gloriosa y maravillosa, mis amados hermanos. Pero que esto es lo mismo que está entonces diciendo aquí. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados.
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces dice que eran por naturaleza como hijos de ira, porque los deseos de la carne son enemistad con Dios. Mire, porque aquí lo dice claramente, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad, enemigos de Dios, porque los hombres, entonces, a partir de esa caída en el huerto de la cabeza y el cuerpo con él, fue llevado cautivo, acuérdense, esclavizado por el diablo, porque el que vence, el que es vencido se convierte en esclavo de aquel que lo venció. Y entonces el hombre, entonces en esa esclavitud, lo que hace es entonces, escúchenme bien, adquirir entonces ahora el ADN de ese entonces, de esa cabeza. Lo de la cabeza se pasa al cuerpo, acuérdense del principio, lo de la cabeza se pasa al cuerpo, la injusticia de la cabeza se pasa al cuerpo, la cabeza es injusta, el cuerpo es injusto, la cabeza es justa y santa, el cuerpo es justo y santo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Y ahora podemos y tenemos paz para con Dios y agradamos al Padre, pero sigue habiendo pecaminosidad pero ok, porque sí, porque este cuerpo, pero el cuerpo, nuestro espíritu ahora es el cuerpo de Dios, no es esta carne. Y porque entonces esa bendición entonces cae a todo nuestro ser. Porque ahora nuestro cuerpo, perdón, nuestro espíritu, nuestro cuerpo se convierte en ese templo, es el cuerpo. Entonces es santificado. Y ahora sí está entendiendo por qué. Porque la cabeza es santa, el cuerpo es santo. Y eso es lo que vemos y eso es lo que conocemos como el proceso de santificación. Toda la obra que el Espíritu Santo está llevando a cabo en nosotros es lo que la Biblia dice y llama, en la Biblia nosotros conocemos como el proceso de santificación, es ese proceso mediante el cual ahora el Espíritu Santo está viniendo y está cogiendo y está sucio, inmundo, cochino el templo, y entonces se acuerda que lo derribaban y entonces tenía que venir y ¿qué? Volverlo a hacer, reedificar. Por eso así podemos poner como la iglesia. Recuerda que las cintas esas que ponen, estamos trabajando. Estamos trabajando en edificar. El Señor, por medio de su Santo Espíritu, está trabajando en reedificar ahora sí ese templo santo para el Señor. Pero ya lo tomó como espacio, como suyo, como se acuerdan entonces David, que no es el que edifica el templo, pero es el que entonces en sí, el Hijo es el que lo edifica, pero señala el lugar para el templo y todo lo que es provee para el templo. Ahora sí, entonces el Hijo, por medio del Espíritu Santo, a través del mandamiento suyo, acuérdese, va siendo edificado ¿cómo? En amor, en amor, en amor. Este es el mandamiento, que os améis unos a otros. Entonces el cuerpo es edificado en amor, siguiendo el amor, y el amor de Dios se ha derramado en vosotros por medio del Espíritu Santo. Todo esto, esa es la verdad. Esa es entonces la verdad. Entonces es el testimonio bíblico, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos, porque y siguiendo la esclavitud y siendo hijos de desobediencia, esclavos, todo ese testimonio, entonces es lo que nosotros vemos. Aquí en Juan capítulo 8, el Señor Jesucristo, miremos las palabras de nuestro Señor Jesucristo.
Juan capítulo 8. Vamos a ver esas partes, estos versículos, porque tenemos en la Biblia muchísima información, pero Juan capítulo 8 dijo, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad os hará libres. Ojo, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Ven? Esta es la condición. Esta parte es la que necesitamos entonces retomar. Miren la respuesta a entonces Jesucristo el Hijo de Dios, y conoceréis la verdad. La verdad, escúchenme bien, acuérdense, la verdad. El conocimiento correcto acerca de Dios, esa es la verdad. El conocimiento acerca entonces de Dios, pero el conocimiento completo, completo acerca de Dios, esa es la verdad. El conocimiento completo acerca de Dios. La palabra del Padre hablada a través del Hijo es la verdad. Lo que el Hijo Jesucristo entonces dijo, claro que sí, esa es la verdad. ¿Y cuál es el resumen de su mensaje? De lo que Jesucristo entonces está diciendo. El mensaje el resumen del mensaje de nuestro Señor Jesucristo es que todo el hombre está bajo el dominio y el gobierno y la esclavitud del pecado, y que el que ejerce ese gobierno, esa esclavitud, es Satanás. El Señor Jesucristo vino a revelar la verdad. No, hasta ese momento ellos tenían solamente las vagas, digámoslo así, o en la sombra, menciones acerca del Chaitán, pero no había entendimiento. Nuestro Señor Jesucristo entonces dice claramente que las tinieblas no prevalecieron contra ella, la luz contra las tinieblas resplandece. No puede el mundo a vosotros aborreceros, lo está diciendo aquí antecitos. 7:7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Porque vino a dar testimonio acerca del Padre, pero vino a dar también testimonio acerca de quién es el Padre y quién es su enemigo, Satanás. Y quién es entonces el que, por usurpación, por mentira y engaño, tomó y suplantó su lugar como Padre. Y más adelante, somos hijos de Abraham, no son hijos de Abraham, somos hijos de Dios, no son hijos de su padre, el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad de él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Miren el Estado. Juzguen ustedes por ustedes mismos. Miren el estado irracional, donde entonces el hombre, acuérdese que estamos hablando ya con el entendimiento, usted y yo, y por nuestra fe, de que el que está aquí hablando con ellos es Emmanuel, Dios con nosotros. El que está hablando aquí es el Hijo de Dios, en quien habitan corporalmente la plenitud de la deidad. No se nos puede perder, pero sí es muy fácil perdérsenos de vista. Esas dos naturalezas que coexisten, cohabitan, perdón, en ese cuerpo. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Y se nos pasa
Y yo lo digo por mí mismo y sé que es común, muy común, que se nos pase. Aquí usted y yo vemos, entonces ellos están teniendo una conversación con el que es verdaderamente hombre, pero ese que es el verdaderamente hombre es verdaderamente Dios. Están delante de Dios, Dios altísimo, Dios soberano, encarnado. Y Dios altísimo, soberano, está diciéndole, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Jesucristo en Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. A mi hombre, porque os he hablado la verdad, la cual oí de Dios. El Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que he de hablar y lo que he de decir. Están delante de Dios encarnado. Y Dios encarnado le está diciendo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y delante de Dios le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Dios altísimo, en su palabra, en su propia palabra está escrita y está narrada de mil formas, de mil maneras, en alegoría, en realidad, porque no fue una alegoría que fueron esclavos en Egipto, que hoy usted y yo sabemos que es una alegoría de lo que es entonces la realidad espiritual. ¿Quién es entonces Satanás y qué representa Egipto, la corriente del mundo? ¿Quién es Faraón, perdón? ¿Y cuál es la corriente del mundo? Egipto, la corriente del mundo. Faraón, el rey de la corriente del mundo. Satanás, perdón. Pero ellos niegan. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Romanos aquí, mire bien. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay dos tipos, escúchenme bien, entre los pecadores y entre los caídos y entre la condición miserable caída del hombre. Existen dos tipos. Unos que simplemente tienen esa condición, pero hay otros más perversos y más malvados y más, digámoslo así, llamémoslo pecadores. Son los religiosos. Son los religiosos. Los religiosos son los que han desarrollado más el carácter de su padre. Los religiosos son los que han desarrollado más el carácter de su padre. Los que determinan y aborrecen, llegan a tal estado de corrupción que aborrecen a Dios. Los otros son simplemente generan una indiferencia hacia Dios. Pero los religiosos son los que aborrecen a Dios. No son como el resto, indiferentes. Entonces usted ya sabe, hay hijos. Hay hijos que son, digámoslo así, desobedientes y que hay hijos que son indiferentes prácticamente a su padre. Pero hay hijos que son que muy obedientes y muy, entonces, como se le dice, es que, oiga, ese sí es hijo del papá. Oiga, ¿usted parece que no fuera hijo de su papá? ¿Por qué? Oiga, no le gusta el fútbol, no le gusta, de ay, sí, pero soy hijo de mi papá, ¿cierto? Sí, sí, pero va, ¿cierto? Pero hay otros hijos que usted los ve y es que parece una gota de agua con el papá. Parece que fueran uno solo. Les gustan las mismas cosas y es impresionante, ¿sí o no? Esos son los religiosos. Esos son los religiosos.
Los religiosos son los que desarrollan bien el carácter de su padre y aborrecen. Ahí usted lo vio. ¿Qué quieres que hagamos con? Crucifícalo, mátalo, desarraígalo. Y los otros, ¿será este el Cristo? ¿Será este? Pero ¿ha de venir el Cristo? No sabe. ¿Qué? Pero hay unos, entre ellos todos, que sí desarrollan bien. Esos son los religiosos. Quieren oír. Esos son los que quieren oír. Sí, predíquenos más, háblenos más, díganos, coméntenos. Y entre más escuchan, más rabia, más rencor, más ira para el día de la ira. Eso es lo que sucede con el Evangelio. Está diciendo, ¿se acuerda que son entonces olor por el Evangelio, olor fragante? Entre los que se salvan y para los que se pierden, olor de muerte. Eso es. Porque les recuerda su condición. No quieren arrepentirse. Por supuesto que no quieren arrepentirse. Acuérdense que al infierno no va a ir como tal, de alguna manera ninguno que esté o haya sido predestinado, sino que cada uno entonces del uso precisamente de esa voluntad esclavizada, y cuando Dios les dice la verdad, que están esclavizados, son esclavos, que son hijos de su padre el diablo, dicen jamás y nunca. No venga a hablar mal de nuestro Padre. Y por eso en Mateo 25, en el juicio de las naciones, dice, a los de la derecha, a los de la izquierda dirá, a los de la derecha dirá, benditos de mi Padre al reino, destinado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, y a los de la izquierda dirá, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Los que vamos a ir al cielo, estamos camino allí, es por la voluntad de Dios, recuerden. Pero los que van a ir al infierno están yendo entonces porque están satisfechos haciendo la voluntad de su Padre el diablo. Este es el testimonio que Jesucristo está diciendo. Ustedes son hijos de su Padre y los deseos de su Padre, escúchenme bien, entiendan. Capítulo 44, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. En esa voluntad está esclavizado, que están esclavizados ellos voluntariamente desean y se complacen en estar. Esto es muy importante que haya claridad con respecto a esto, porque todo el tiempo, acuérdense, es levantar argumentos en contra de la verdad de Dios. Está diciendo entonces, usted cree en la predestinación, ok, entonces usted cree que sí, que Dios lo lleva arrastrado para el cielo y aún nos lleva arrastrados para el infierno. Todos esos comentarios yo empiezo a ver, a leerlos, ahí están. Yo no sabía lo que les he dicho, no tenía ni idea, pero ahí están. O sea, usted cree que Dios, unos hablan, entonces ya vamos a mirarlo, pero espere, primero, es que no, le va a dar forma. Este testimonio es Jesucristo, el Hijo de Dios. Creo que ya, digámoslo así, con este testimonio, entonces, hablando entonces de muertes, de obras muertas, Hebreos 6:1, entonces ya dejaremos, entonces, sigamos, no nos paremos, continuemos en la doctrina de, ¿qué? De obras muertas y del arrepentimiento para con Dios. Porque yo testifico del mundo que sus obras son, ¿qué? Malas. Todo el que está en las tinieblas no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, pero el que es de la luz viene a la luz para que vean que sus obras son hechas en Dios. Lucas capítulo 9, versículo 60, deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ven y haz la voluntad
de Dios. Jeremías capítulo 13, versículo 23, ¿podéis vosotros hacer el bien estando habituado a hacer el mal? Isaías capítulo 1, miren, ese es maravilloso, pero ese sí no lo voy a parafrasear. Miren todos los versículos en repetición y ya de alguna manera que lo hagamos así. Yo tomando aquí un poquito los apuntes en el libro, en un papelito. Acuérdense, es nuevo, pero como que funciona, porque entonces ya yo no estoy mirando todos los versículos, se los estoy mencionando y están ahí, son bíblicos y no le digo la Biblia dice, les estoy diciendo dónde lo dice. Y ya pues cada uno. Pero hay unos que sí son más grandecitos y más bellos, y pues los leemos. Capítulo 1, Isaías, versículo 1. Visión de Isaías, hijos de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usía, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y se rebelaron contra mí. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos, la voluntad de él quieren hacer, la voluntad del diablo. Aquí estoy anotando. Como el presidente de Colombia, y vaya vean, estoy ya tomando voluntad del diablo, la voluntad del padre. El espíritu de, entonces, de desobediencia, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, lo acabamos de leer el contexto, que entonces porque la palabra de Dios se explica a sí mismo y Dios la sustenta, y por la verdad nada más tenemos que la verdad, porque si no, no existiera maestro, no existiera predicación, simplemente entonces usted la leería y ya. Pero lo que pasa es que esa es la maravillosa, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Aquí cogimos un versículo y entonces estamos viendo de qué manera eso que escribió en una hora, en un momento determinado, a una persona determinada, un hombre, en una época, en un espacio de tiempo, concuerda con lo que escribió un hombre en una época, en un espacio de tiempo, miles de años, cientos de años de diferencia, a un público totalmente diferente, en un ambiente totalmente diferente, pero el mensaje es el mismo. ¿Ven? Eso es, por eso es que existe la predicación. Porque entonces leer aquí y entender, y ya creyendo que la Biblia es la palabra de Dios, es suficiente. Que no les parece, es suficiente. Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en pecados y delitos. Entonces está diciendo que por causa del pecado y el delito por causa del pecado están muertos. Ah, no, pero entonces Romano capítulo 5 a otros entonces le está diciendo lo mismo. Entonces nuestro Señor Jesucristo deja que los muertos, ya es suficiente, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo conforme a la príncipe de la potestad del aire y el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, en los cuales haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, esclavizados y haciendo la voluntad entonces de Satanás, del diablo. Y si hacen la voluntad del diablo es porque tienen voluntad, porque Dios les dio voluntad, porque el ser humano Dios lo creó a su imagen conforme a su semejanza y tiene voluntad, porque es del derecho divino de Dios, porque Dios es amor y para que exista el amor debe haber entonces la opción de obedecer. Ay, yo no creo en ese Dios, dicen en esos comentarios que vemos, que los lleva arrastrados para el cielo y a otros lleva arrastrados para el infierno, ¿no? ¿Se acuerdan entonces de Raquelita? ¿Qué dijo Labán a Eliezer? Entonces necesito, Eleazar, pues, el siervo de Abraham. Entonces no me atrasen, rápido, me llevo la muchacha. ¿Qué dijo Labán? Vamos a preguntarle a la doncella. ¿Irás tú? Sí, 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 sí. Yo no, ¿quién? O sea, está loca. ¿Quién desprecia ese partido? ¿Quién desprecia ese partido? Si lo más de alguna manera
escúchenme bien, maravilloso en el orden bíblico, la satisfacción más grande es hallar una esposa, hallar un esposo. No ve que desde el principio el Señor está diciendo y vio que no era bueno que el hombre estuviera ¿qué? Solo. Entonces, sí, se quiere casar. Sáqueme de aquí, lléveme. Muchos dicen entonces que ese es el, digamos que las mujeres, ¿verdad? Que no, que se casaban muy jóvenes porque querían era, porque en la casa se la pasaban era lavando platos y no, que eso no. Y entonces, ok, que las llevaran de la casa. Mi mamá dice, eran tantas hermanas y todo, y entonces se iban casando y entre más se iban, entonces más se iban quedando uno solo, y entonces ahí cuando era que me toca a mí, que me case para sacar, que me saquen de aquí ya. Entonces no es en contra, no está arrastrando la voluntad. Dios dio la voluntad y hemos aprendido acerca de eso. Lo que pasa es que la Biblia está diciendo y lo que el mensaje bíblico es que esa voluntad de libre albedrío del hombre estando muerto por el pecado, es esclavo del pecado, esa voluntad está esclavizada y el hombre lo único que puede y tiene entonces voluntad para hacer es si peca más o peca menos. Pero pecando más o pecando menos, peca todo. Porque la paga del pecado es muerte. Continúa en la misma condición. Entonces se puede, digamos, como los fariseos, decidir de los 10, entonces enfocarse en los que con respecto al hombre son, amar entonces al prójimo como a sí mismo, de manera figurada, y no matar, no robar, no adulterar, no. Pero el problema, como dice el mismo, explica en la ley, es que en Santiago, si te haces transgresor de uno, te conviertes en transgresor de todos. Dice el Salmo 14, el Salmo 50, miró Dios desde el cielo y no vio a ver si hallaba y no halló ni a uno. Estamos en Isaías 1 y dice, crié hijos y lo engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Escuchen bien, porque sigue. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, el pueblo no tiene conocimiento. Y conoceréis la verdad, ¿ves? Pueblo privado, falto de conocimiento. Y mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y vino a darle conocimiento. ¿Y qué es lo que pasó? A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y usted les predica el evangelio, entonces no lo quieren, no desean. Y entonces usted va a decir, ay, sí, finalmente no era escogido. No, lo que está quedando claro, manifiesto es, no era que no era escogido. Escúcheme, es que ya escogió. ¿Se acuerdan que el Señor está diciendo que vino nuevo en odres nuevos porque el que ha probado del antiguo no quiere del nuevo porque dice que el nuevo, que el antiguo es mejor? Déjeme quieto. Yo quiero seguir obedeciendo y ser fiel a mi Padre hasta la muerte. Déjenme. Y entonces, entre más usted le predique el evangelio y más le diga y más le insista, más ira, más furia. ¿Que no ve que lo que le está diciendo es que deje de ser hijo de su papá, que niegue a su padre? Entonces hay que discernir. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación, ¿ve? De malignos, hijos depravados. Y son, escúchenme, entre los que tienen de las naciones la luz. Dejaron a Jehová, provocaron en ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿A dónde? Al principio. ¿Por qué queréis ser castigados a uno? ¿Todavía os rebeláis? Escuchen, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. ¿Escucha? Toda cabeza está enferma. ¿Está viendo? Eso es el testimonio. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Juan capítulo 8 es claro.
Romanos, Isaías, todo el tiempo está hablando acerca de esto. Gálatas, capítulo 4, maravilloso. Rápidamente, ¿dónde está? Gálatas, Gálatas, capítulo 4. Capítulo 4, miren bien, versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais por naturaleza a los que no son dioses. Ojo, ¿incluido quién? Está hablando mismo el Señor Jesucristo. Ustedes sirven es a su padre el diablo. Y ellos pensaban, no, estamos sirviendo es al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay. No, nosotros somos hijos de Dios, no hemos nacido de fornicación. Claro que sí, porque al que el Hijo libertare será realmente libre. Porque al que el Hijo libertare será realmente libre. Y está diciendo que hay una sola forma, hay una sola manera. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el pan de vida. ¿Se acuerdan los 7 yo soy de Jesús en el Evangelio según San Juan? Mírenlos y analícenlo y estudienlo. Hagan un estudio acerca de eso, de los 7 yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. 7, yo soy. Hagan un estudio maravilloso acerca de eso para que vean qué grandioso, qué maravilloso. Sirviendo por naturaleza los que no son dioses. Eso es todo lo que está apoyando lo que estamos leyendo en Efesios. Pero miren entonces en más adelante 21, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no sabéis oír, no has oído de la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre según ¿qué? La promesa. Ah, ¿se acuerda? El pacto antiguo, el pacto de las obras, y los que están en ese pacto son los que llaman en la carne, porque es lo que es nacido de la carne, carne es. Porque nacieron entonces de la carne, de la voluntad de la carne, porque entonces está hablando que esos hijos que engendró ya Adán y Eva, ¿se acuerdan? Y engendró un hijo a su imagen conforme a su semejanza. Ahora ya entonces, con su naturaleza de pecado y separado de Dios. Porque lo cual es alegoría, pues estas 2 mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, están en esclavitud. Ojo, todo el tiempo. Rápido, porque entonces le doy, pero bueno, bendito Dios que nos da de alguna manera entonces tanto panorama para que entre más se afiance la verdad, entonces más podemos usar la espada del Espíritu. Porque no es entonces un versículo y ya la espada. No, miren todo el panorama que el Señor nos está dando acerca de esa verdad. Entonces, para cuando entonces concluyamos, pero no, escúchenme, esperen, hay otro, grandioso y maravilloso. Por si de alguna manera, ya para que haya claridad y dejar entonces este tema, por fin ya como iglesia, esta doctrina enseñada la tendremos que ir, la vamos repasando y entre unos vamos pastoreando a los unos a los otros. Pero ya para cerrar con broche de oro, a ver si de todas ya la palabra de Jesucristo sería suficiente, pero acuérdense que es que por la verdad solamente tenemos la verdad y es verdad tras verdad, reglón tras reglón, mandamiento tras mandamiento, precepto tras precepto. Timoteo, escúcheme capítulo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 23. Bueno, 22, desde el 22 rápidamente. Sí, ya ustedes saben, es rápidamente. Porque hay tantos versículos y a veces yo pienso, digamos, voy a usar 2 o 3, pero si el Señor le place y nos da más
entre más afianzada la verdad. Dice, nuestro amado hermano Pablo, por el Espíritu Santo, está mandándole a Timoteo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Yo creo que ya, si digo ya, yo creo que hasta ahí Jesús mío bendito, es importante ya. Más claro, yo creo que este ya debe cerrar esa controversia y tener entonces ya como iglesia claridad acerca de que entonces, escúchenme bien, la doctrina de la elección y de la predestinación y todo lo que entonces estamos aprendiendo y hablando para que entonces haya claridad con respecto del conocimiento bíblico. El Dios vivo hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza y el hombre es y tiene entonces efectivamente de hecho de Dios divino, dado por él voluntad. Libre albedrío se conoce. Pero estaba entonces la Biblia dándonos testimonio acerca de cómo es que es y cómo Dios es un Dios de pacto y cómo Él se manifiesta a través de pacto y que no podemos desligar la doctrina del pacto porque está relacionada con absolutamente todo, porque todo proviene de un pacto. La creación es el resultado de un pacto en la eternidad del Padre para con su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que entonces debemos tener primeramente claro. Y que entonces en ese pacto estamos viendo como representa ese pacto entonces de Dios ahora con esa humanidad, estamos viendo con esa creación, aclarando, estamos viendo como representante, como cabeza, como Señor, Adonai de esa creación, a ese Adán en el huerto, Dios lo está poniendo de manera soberana. Le está dando toda su misericordia, todo su amor, toda su bondad. Lo está dando, entonces insufló aliento y fue el hombre un ser viviente. Le dio entonces el espíritu y todo lo que necesita. Vio incluso que no está, le voy a hacer ayuda idónea. Y le dio mandamiento para poder ejercer la soberanía aún sobre la muerte. Pero que todo eso finalmente, el hombre entonces se acuerda que le dice Sedequías, vinieron y entonces, cuando estaba enfermo, en un momento de debilidad, y entonces les abrió la casa, el tesoro. Eso es lo que está hablando en el huerto, sucede eso. Y entonces ahora esa, digamos, voluntad, ese hombre muere y esa muerte, el pecado original, pasa a todos los hombres porque la cabeza muere y el cuerpo. Cuando la cabeza es arrancada, perdón, del cuerpo, el cuerpo muere por naturaleza. Todo muere. Si quiere, quite la cabeza a ver si el cuerpo sigue. Todo muere. Y que entonces ahora esa muerte o ese pecado, lo que es el pecado original, y entonces está manifestando que entonces todo lo que viene siendo de esa cabeza pasa a ser de otra cabeza. Y entonces ahora el Señor, el Curios de la creación, de esta creación como tal, por usurpación, por engaño, Satanás se apropia de él. Para el juicio he venido a este mundo. ¿Se acuerda? Y ahora es el príncipe de este mundo. Y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Porque entonces él, por usurpación, por rebelión, se adueñó, se apropió de lo que no entonces le pertenecía.
Y ahora entonces viene el Señor Jesucristo a juzgarlo. Ese es entonces el entendimiento. Si hay voluntad, si hay libre albedrío, solamente que la Biblia está diciendo que el hombre en esa condición de estar muerto y pecado, muerto y pecado no puede ejercerla. Que entonces Dios tiene que intervenir de manera soberana porque el muerto no puede hacer nada por los muertos. Y Jesucristo le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿sí ve? Obras muertas para muertos, es lo más que puede hacer. Somos hijos de Abraham y no somos esclavos de nadie. El que comete pecado, esclavo de pecado es. Abraham no los puede liberar. Al que el Hijo liberare será libre, verdaderamente. Porque el Hijo a los que quiere da vida. Y efectivamente entonces el Señor está manifestando eso. Vayan, miren y concéntrense en el Evangelio y lean el Evangelio según San Juan en el capítulo 10. Y el Señor está diciendo que ese nacimiento ocurre por soberanía divina. Dios es regeneración por el Espíritu Santo. Él os dio vida estando muertos en pecados y delitos. Es Dios el que da vida por el Espíritu Santo. Y está diciendo, y entonces vayan, miren en el capítulo 10 y está explicando cómo ocurre o a quién es que le da vida rápidamente. Rápidamente. Yo soy como loco porque pues, si uno no terminara ahorita, pues ¿qué tiene? Pues continuamos en la noche, ¿sí o no? Y después aplazamos y continuamos así, pero bueno, es como metiéndome yo mismo en camisa de fuerza. Escucha bien. De cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil, las de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas que el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera de todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Ve? Entonces habla de un portero, habla entonces de un pastor y habla de que entonces el portero a este abre. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando han sacado fuera las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Bien, después, el 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Escuchen bien. Yo soy el 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Ok, versículo 22. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno y andaba Jesús en el templo por el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre ya dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, porque no sois mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Bien, miren todo lo que está pasando aquí. Y vayan para que miren que siga el capítulo 11, la muerte de Lázaro. La muerte de Lázaro. Mire bien. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y de Marta y su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabello. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús, escuchen, Señor, he aquí el que amas está enfermo, he aquí el que amas. Jesús amaba a Lázaro. Y Jesús está diciendo que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios se glorifique en ella. No habla de que Lázaro amara a Jesús. Jesús amaba. He aquí el que amas está enfermo.
He aquí, el que amas está enfermo. Vino después Jesús y halló que ya Lázaro estaba en el sepulcro, muerto, no agonizando. No vino cuando estaba agonizando, lo llamaron cuando estaba agonizando y se quedó. Y vino cuando estaba en el sepulcro, no agonizante, por favor. Marta le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Le dije que esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. No entienden, no entendemos, no entendemos, porque por Él, para Él y de Él son todas las cosas. A Él sea la gloria, bendito por los siglos. Mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Tu hermano resucitará. Yo sé que resucitará en el día postrero y está hablando de teología con Dios. Está, está teniendo una discusión teológica con Dios, María. Así es, pero acuérdense que María es diferente, Marta, perdón, porque Marta es diferente, ¿se acuerdan? Marta no cayó postrada a sus pies, sino que llegó de una vez que enjachándolo, como dicen aquí en Costa Rica, de una vez reclamándole. Le dijo Jesús, ojo, yo soy la resurrección y la vida. Acá en el estudio yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree. Ojo, mucha atención, pongan atención a esta palabra. El que cree en mí. Sigue el relato. Vamos allá. En el 38 ya para que Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya porque es de 4 días. ¿Crees esto? Sí, yo creo que tú eres el Cristo que ha venido al mundo. Y nos pasó a leerlo aquí en el 27. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido a este mundo. Quitad la piedra. Señor, ya hace 4 días, esto va a ser una cosa, digamos, bochornosa. Lo que va a pasar aquí es bochornoso. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces, quitando la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Sí sabe qué está diciéndole al portero? Abra. ¿Se acuerdan? Leímos en capítulo 10. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud, para que creas que está alrededor, para que creas. Está diciendo al portero. El pastor le está diciendo al portero, abra la puerta que viene una oveja. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Por qué no lo podéis creer? Porque no sois de mis ovejas y no oyen mi voz. Lázaro era su oveja, no está viendo, mire, aquí le está dando el ejemplo de que él es el buen pastor y que solamente sus ovejas oyen su voz. Y las llama por su nombre, Lázaro, ven fuera. Al portero, aquí ya está el buen pastor, abra la puerta. ¿Claro? Bueno, claro. ¿Ven? Porque el Padre entonces a toda la vida y le ha dado potestad al Hijo, a los que quiera le dan vida. Porque lo amaba, porque había sido desde antes de la fundación dado por el Padre. Lázaro había sido desde antes de la fundación del mundo. Por eso Jesús lloró. Esto es el testimonio, esta es la realidad. Entonces, amados hermanos, esto es la realidad.
Entonces, ahora, ¿por qué de alguna manera estoy predicándola y estamos aquí y estamos acá? Bueno, porque eso es lo que está escrito. Y si lo leyéramos y está escrito, lo estamos creyendo y estamos creyendo. Pero usted y yo no venimos precisamente como iglesia desde antes de lo que la reforma que el Señor nos está haciendo, creyendo efectivamente que esto fuera aquí tal cual como la Biblia está dando testimonio. ¿Por qué? Ah, ok, bien, entonces ahí es donde ya rápidamente debemos entonces enfocarnos. ¿Por qué? Porque entonces la Biblia da testimonio, perdón, la historia da testimonio acerca de lo que ha sucedido. Y entonces en el año 300 está ocurriendo algo, en el siglo tercero después de Cristo, está ocurriendo movimientos muy tremendos. Estamos hablando de, digamos, cuando viene Constantino, el emperador romano, y supuestamente abraza la fe cristiana, el cristianismo como la religión oficial o la fe oficial del imperio romano. Y es un tiempo tremendo donde se levantan herejías muy fuertes, como entonces el arrianismo, Arrio, un obispo que entonces dijo que efectivamente negó la naturaleza divina, el carácter divino acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dijo que entonces efectivamente Él no era Dios, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y se refirió acerca de nuestro Señor Jesucristo como el primer ser creado. Y eso es entonces hasta hoy una herejía porque fue condenada desde ese entonces y surgió para ese mismo entonces. En ese mismo entonces, por esa misma época, también hubo un monje que se llamaba Agustín de Hipona, que entonces efectivamente habló y disertó muchísimo acerca de lo que es entonces esa majestuosa doctrina de la elección divina y de la predestinación y del carácter acerca de la esclavitud, de la voluntad del hombre y de la muerte espiritual. Y entre todas las disertaciones suyas, entonces este hombre, una frase muy célebre de él que se manejó y se movió, demasiado popular se hizo, fue entonces: Señor, dime lo que debo hacer y te pido que me des lo que necesito para hacerlo. Solamente manda lo que quieras que haga y lo único que te pido es que me des lo que necesito para obedecerte. Porque entonces, ¿se acuerda? Es bíblico lo que este hombre dice rápidamente. Filipenses, ¿de dónde? Entonces, ¿cómo va a decir eso? Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios, te pido que me digas lo que quieres que yo haga y solamente digo, Dios, dime lo que tú quieres que yo haga y lo que yo en oración te pido es que me des la fuerza y la capacidad de hacerlo. Porque Él es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Cuando hemos sido regenerados, hemos recibido el espíritu de adopción y Jesucristo, el Hijo de Dios, dice y deja claro que he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y deja claro el Hijo, escuchen bien, que tiene voluntad, pero que Él ha descendido del cielo para no hacer la suya, sino para hacer la ¿qué? La del Padre. Y cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad. Venid a mí los que estén cansados y yo los haré descansar, y tomad mi yugo. Hechos de los Apóstoles, cómo este anduvo
acerca de su Hijo Jesús, al cual Dios ungió con su espíritu, y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos. Entonces está diciéndole a Pedro, cuando tú eras joven ibas y venías y no querías, pero cuando seas viejo otro te llevará a donde no quieres. Antes ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Pues porque funciona de esa manera. Porque esa es entonces la obra gloriosa, maravillosa del Espíritu Santo que entonces ahora viene y nos toma. Y el Señor Jesucristo está diciendo y tomando forma de siervo. Un siervo es uno que está como bajo de alguna manera un yugo, una esclavitud. Y eso es el Espíritu Santo. Y eso es el Espíritu Santo. Y entonces ahora lo que ocurre es esa nueva, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron ya. Entonces ahora también, entonces somos siervos. Porque es el Espíritu Santo el que nos conmueve y hace que nuestra voluntad se alinee a la voluntad de Dios. Y cuando entonces como hijos no hacemos eso, porque la voluntad del Padre es la que se hace porque el Hijo obediente debe hacer lo que el papá le dice. Estad sujetos a vuestro Padre. Entonces yo los castigaré. Si dejan mi ley y me cometen, entonces yo los castigaré. Eso es lo que queda ahora para los hijos. Pero de nunca quitaré de ellos mi misericordia. Y el que cree en mí, el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Sí, efectivamente. Por gracia hemos sido salvos y por gracia permanecemos en esa salvación. Pero está entendiendo entonces ahora qué es lo que ocurre con la voluntad, que ahora es el Espíritu Santo, y ahora sí entiende que eso es lo que ocurre, el misterio de Jesucristo, cómo Él siendo verdaderamente hombre pudo permanecer santo y sin pecado. Porque había un poder en Él, el poder del Espíritu Santo, que es el que entonces ahora, y entonces nos enseña, y he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, y todo el que quiere, y he venido a hacer la voluntad de mi Padre, pero deja claro que tiene voluntad. Solamente que ahora su voluntad está alineada con la voluntad del Padre, y por eso obra el Espíritu Santo siempre en Él, y lo permanece siempre sin pecado. En Él es 100%. Nosotros estamos en camino a y oramos que formen nosotros el carácter y que puesto los ojos en Jesús, el Hijo de Dios, y es nuestro clamor, que se forme el carácter, santifícanos. Cada vez es eso. Que seamos más siervos, más esclavizados a la obra maravillosa del Espíritu Santo, que cedamos más. Esa voluntad que está corrompida, que está viciosa, que queda ahí. Porque acuerde que no ha de la carne, porque no ha sido totalmente redimida, pero ha sido ya santificada. Y por eso podemos estar en la presencia del Padre y tenemos comunión. Entonces este hombre rápidamente oraba de esa forma y se volvió muy popular. Y entonces un hombre que se llamaba Pelagio, otro monje, sintió envidia. Esa es la realidad. Y dijo que no, que eso no era posible. Y entonces, en contrarrespuesta a esa forma de orar, él decía que el hombre en realidad en el pecado original no había perdido la capacidad de tomar decisiones, que por la gracia divina el Dios, el hombre podía y tenía derecho a usar su libre albedrío, y la prueba que él da es que si el hombre no pudiera obedecer después de caer, entonces, ¿por qué Dios le da mandamiento? Escuchen bien. Y que si los muertos entonces no pueden creer, porque están muertos, tampoco pueden pecar. ¿Está entendiendo la locura?
¿Por qué le dio entonces si después le dio los 10 mandamientos, ética y moral y capacidad? Porque tenía capacidad y dice la Biblia que es que por la ley, donde no hay ley no se inculpa de pecado, que por la ley es el conocimiento del pecado, que ninguno pueda justificarse delante de él por medio de la ley. Pero entonces, ¿para qué fue dada? Y entonces, llegado el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, en semejanza de carne, bajo la ley. ¿Está entendiendo? Porque por Él, para Él y de Él son todas las cosas. Pero este hombre estaba dentro, pero no era de los de adentro. Era, usted ya sabe, esto es lo que ocurre, esto es lo que hace la cizaña. Lanza también, como el trigo y como todo, lanza sus esporas. Y por eso estamos debatiendo y por eso tenemos esta controversia y por eso estamos dando esta explicación, porque este señor Pelagio efectivamente sacó toda una teología diciendo que no existía como tal y no era bíblico hablar acerca de elección divina ni de predestinación, algo que la iglesia había creído todo el tiempo, y de entonces es por voluntad de Dios y que al Señor la salvación pertenece a nuestro Dios y de que Dios regenera al hombre por la obra gloriosa, maravillosa del Espíritu Santo, llama al hombre por medio del Evangelio, y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y una vez entonces él de su voluntad, al que es su oveja, lo permite escuchar su voz y le llama y obedece. Pero primero tuvo que resucitarlo para poder entonces que obedecer. Por eso es la regeneración precede como tal a la fe. Está ocurriendo de manera simultánea, pero entendamos el proceso. Primero es que le da vida y cambia, transforma esa naturaleza y pone su espíritu. Y se acuerdan, ya lo hemos visto 800.000 veces en Ezequiel 36, pero 800.000 una. Porque Él es que produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Entonces Dios de manera soberana interviene y ahora entonces, porque el Padre a los que quiere da vida y asimismo ha dado y el Hijo dar vida y a los que quiere le da vida. Esparciré, Isaías 36, capítulo 15, agua y espíritu, nacimiento de nuevo. Isaías 36:25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras, Ezequiel, perdón, 36:25, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo, el corazón del Hijo, del Santo Hijo, de la cabeza pasa al cuerpo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, espíritu de adopción por medio del cual clamar, Abba, Padre. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón, un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Porque yo soy el que produzco tanto el querer como el hacer por mi buena voluntad en vosotros. Ay, por favor. Entonces Dios nos obliga a hacer lo que... entonces, si el diablo no lo obliga, ¿no sabéis que cuando sois vencidos por alguno te convertéis esclavo del que los venció? El Señor entonces nos vence o no nos vence, porque nos resistimos a Él y somos enemigos, hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Pero ahora vinimos y nos como, arrepentimos, nos entregamos. Eso es a lo que está llamando, tiene que arrepentirse, sí, tiene que arrepentirse, claro, pero es algo que usted tiene que hacer. No, es que el que lo guía al arrepentimiento es Él. Pero hay que arrepentirse, está legalmente el Señor, tiene que entregarse. Me venció, Señor, me venciste ya. Ok, venga. Pero entonces este señor Pelagio dijo que no,
que cómo se le ocurre que este hombre va a decir, y todo el mundo está orando de esa manera, Señor, pide lo que quieras. Digo, Señor, mándame lo que quieras y dame lo que necesito para obedecerte. ¿Cómo? Qué irracional es. Como el Señor Dios Todopoderoso y todo saca esta doctrina del pelagianismo. Y es en el concilio de Cartago, en el año del 418, condenado como una herejía. Una herejía. Es condenado como una herejía. Viene posteriormente y ocurre la Reforma en el año 1518. Ya ustedes saben. Y viene el momento entonces de restaurar a su estado original porque nuevamente fue secuestrada por la corrupción de entonces. Ahora nuevamente cae bajo el gobierno entonces de los hombres y secuestran la verdad. Y viene la reforma y levanta a los reformadores con poder y gloria y retoma toda la enseñanza de los apóstoles, que son el fundamento. Y nuevamente establecen el fundamento apostólico, no lo que la iglesia desde el principio está el Señor dando testimonio, Él obra así, Él es un Dios de pacto y el pacto es con su Hijo Jesucristo y de ese pacto surge de esa promesa, la obediencia surge, de la obediencia del mandamiento del Padre al Hijo surge la promesa y esas promesas al igual que Abraham entonces son dos y esas son las que le dan origen al antiguo y al nuevo pacto y ahí está y entonces y todo el tiempo Dios trabaja de esa manera porque Él desde antes de la fundación del mundo de manera soberana ya lo que planeó simplemente se lleva a cabo. Y surge entonces un hombrecito que se llama Arminio a sembrar igual la cizaña. Y viene y entonces efectivamente así como tal retoma entonces, como acuérdese que eso es entonces volver al estado original, retoma lo que dijo este señor Pelagio. O sea, y eso ha sido y es siempre, mis amados hermanos, Dios haciendo y el diablo queriendo destruir. Y entonces dicen, no, el hombre sí, no tan así como tal vez Pelagio lo dijo, pero el hombre tiene la capacidad y el hombre puede escoger y tiene que escoger. El hombre no puede ser salvo si no tiene y hace uso de su voluntad. Y eso se llama entonces, eso se hizo, es el mismo perro, pero con el diferente, es el mismo perro pero con diferente collar. Si es así, es dicho o no. Es lo que dijo Pelagio que ya fue condenado a herejía. Y efectivamente entonces en el año de 1620 el concilio de Dort se reunieron en la ciudad de Dort en Holanda. Todas las iglesias de confesión protestante reformadas y condenaron nuevamente como herejía la doctrina de Arminio, que es la misma de Pelagio. ¿Ven? Ya también fue condenada históricamente como herejía, como una herejía, que niega entonces como tal lo que la Biblia, Dios, el testimonio de Dios está dando de que el hombre sí tiene voluntad, pero es y ha sido esclavizado por el pecado, por Satanás, ejerce autoridad y en esa condición el hombre no puede. Porque si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Porque ustedes sin mí nada pueden hacer. Porque Él es el que vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Él nos escogió y nos dio vida juntamente con Cristo Jesús, estando nosotros muertos en pecados y delitos. Esa es la verdad de la Biblia. Entonces, mucha atención, mis amados hermanos, porque entonces de eso es, como les decía ayer, y bueno, aclarar también entonces, porque si un hermano después me hizo corrección,
Yo les decía, entonces que por fin, entonces ¿qué somos? Una iglesia, entonces esas dos corrientes son. Entonces usted dice, no, somos cristianos, perfecto, y le van a decir, ¿y entonces en qué usted cree que la salvación se pierde? No, la salvación la Biblia dice que no se pierde porque entonces, y mis ovejas del Padre que me las dio y no perecerán jamás. Ah, entonces usted es calvinista, punto. ¿Usted cree que la salvación se pierde? Entonces antes nosotros que no, pues supuesto, velad por su salvación, hermano, cuidado la salvación. Ok, entonces éramos arminianos. Sin saberlo, entiéndame, sin saberlo, pero es así, funciona de esa manera. Funciona de esa manera, sí es que funciona, porque eso es lo que de alguna manera entonces es lo que surgió. Es como decir, ustedes creen en el don de lenguas que está activo y entonces ok, y ustedes hablan, sí, entonces son pentecostales, punto. No, pero no, nosotros decimos que no, porque la Biblia muestra y enseña que esos dones, entonces son cesacionistas. No le van a decir otra cosa. Pero finalmente entonces, ¿qué? Y volví a aclaré que la iglesia entonces, ¿qué es? Es una iglesia católica, apostólica, cristiana. Otra vez entonces aclaro para, digamos, que no haya malentendido. Recuerden, es católica porque es entonces ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Porque es en todo el orbe que hay iglesia cristiana, ese es el término. Lo que pasa es que en Roma los romanos indilgaron el ellos se indilgaron el título de católicos, entonces el que pega primero pega dos veces. Entonces ya hoy en día entonces está bien, no digan católico para que no se levanten argumentos, pero quiero que entendamos el concepto, es lo que yo quiero transmitir. Lo que pasa es que no tengo la sabiduría suficiente para hacerlo de manera eficaz, pero a lo que yo voy es al concepto. Entonces, a ver si de pronto entonces obviamos ese para que no hayan y no se levanten de alguna manera argumentos, pero dejemos el apostólico. Porque el credo de la iglesia, el credo del credo es iglesia católica y apostólica, no dice romana, pero es así. Pero entonces dejemos el católico para que no levantemos entonces, pero dejemos entonces el apostólico, ¿sí? No, por favor, por lo menos, cristiano apostólico. Porque no es que estamos entonces diciendo aquí que somos arminianos o que somos entonces de Lutero. Somos de Jesucristo. Ok, perfecto, pero Jesucristo dio un testimonio y puso un fundamento por medio de los apóstoles. Los que escribieron fueron los apóstoles y profetas. No escribió Jesucristo una sola palabra. Y la iglesia, el fundamento, lo aclara ya en Efesios, lo tenemos muy, muy, muy claro. En el fundamento de los apóstoles y los profetas. La iglesia es apostólica, porque está basada en el testimonio de los apóstoles. Ellos tienen la autoridad por el Espíritu Santo para escribir el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. La iglesia cristiana es una iglesia apostólica, apostólica, apostólica. Y cuando hablamos acerca de apostólicos, entonces es que Calvino no fue el que habló entonces y enseñó y planteó una doctrina, una teología de predestinación o de gracia soberana, no que Dios en su palabra lo está diciendo. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, lo explicó y lo acabamos de leer, lo vieron en capítulo 10 y lo vieron en capítulo 11, más claro pues entonces, y, no, y el capítulo 6 y todo el Evangelio está diciendo esa verdad. Y de esa verdad lo que está haciendo es explicando Pablo en los romanos, a los efesios, a todos, y les está diciendo cómo es entonces que Dios de manera soberana, antes de la fundación del mundo, estableció un pueblo, una novia para su hijo. El padre escoge a la novia y el hijo paga el precio por ella. Esta es la verdad del Evangelio. Uy, ya voy a las... Perdón, ya aquí nos pasamos. Perdón. El Señor Jesús les bendiga, mis amados hermanos. Entonces, perfecto. Capítulo 1, 2 y 3. Eso es lo que nos está enseñando. Eso es lo que nos está diciendo. Esa es la verdad de la Biblia. Entonces está explicando, acuérdense cómo es que ese plan de Dios se lleva a cabo y está hablando desde el capítulo 1 acerca de esa predestinación y si lo sacamos del contexto, por eso se convierte en un pretexto y por eso siempre les explico, les digo, por favor traten de leer cuando vayan a leer el librito, que vayan a leer, lo que vayan a leer completo. Porque entonces si deja el capítulo 1 y entonces es formar la teología a partir del 2, entonces ahí empiezan a levantar argumentos. Pero si seguimos la secuencia, en el 1 está hablando ya, dejando muy claro.
en amor habiendo sido predestinados. ¿Ve? Y entonces está explicando cómo es que esa predestinación, esa elección que es conforme a la predestinación, perdón, se está llevando a cabo. Lo primero entonces que Dios hace es que darle vida estando muerto en pecados y delitos, librándolo de la potestad de Satanás. Porque él está diciendo que entonces lo puso por cabeza al cuerpo, a la cabeza a su hijo, y el cuerpo es la iglesia, y no puede tener un cuerpo dos cabezas. Entonces primero le está haciendo lo que dice aquí. ¿Se acuerda que era la profecía en Génesis 3:15? Pondré enemistad entre tu simiente y su simiente, esta te aplastará la cabeza. Lo que está diciendo aquí es cómo le está aplastando la cabeza. Él os dio vida a vosotros estando muertos en pecados y delitos de manera soberana. Le está quitando, porque ya Él tiene las llaves de la muerte. ¿Se acuerda? Que le quitó el imperio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Porque venció sobre las potestades exhibiéndolos públicamente en la cruz, anulando el acta del decreto que nos era contraria todo el tiempo. Y de manera entonces soberana viene el Señor y a los que quiere, porque el Padre le ha dado eso al Hijo. Léalo en Juan capítulo 5. A los que quiere da vida. Llegará la hora que los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre y los que la oyeren vivirán. Amaba Jesús a Lázaro antes. Ustedes no son mis ovejas, no oyen mi voz, venga les muestro cómo es. Venga les explico cómo funciona. A este abre el portero, ok, Padre, ya, oiga, no me pasé más y me sigo pasando y no termino de pasarme, perdóneme. Con la ayuda del Padre continuamos. Amados hermanos, esta noche a partir de las 7:30, entonces continuamos con los versículos que siguen, tal vez entonces el 4, el 5 y el 6. Vamos a ver cómo lo terminamos de organizar, el Señor me dé sabiduría para prepararlos y bueno, entonces vamos a despedir este tiempo orando juntos. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Un beso, un abrazo, el Señor Jesús los bendiga y los guarde en su precioso nombre. Chao, 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 chao.